robo más escandaloso del boxeo. La noche que le robaron el título mundial a José Luis Ramírez. ¿Qué pasaría si te dijera que un boxeador peleó en territorio enemigo, cobró 4 veces menos que su oponente, dominó los últimos rounds de la pelea y aún así los jueces lo declararon perdedor por decisión unánime? ¿Y si te contara que ese mismo boxeador salió del ring casi intacto mientras su rival ganador terminó con la cara destrozada, el ojo casi cerrado y sin poder hablar? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás sobre la primera pelea entre Edwin Rosario y José Luis Ramírez es tan escandaloso que cambió para siempre la percepción de la justicia en el boxeo. Esta es la historia de una de las decisiones más cuestionadas en la historia del deporte. Una noche donde el dinero, la política y la ventaja local se combinaron para crear lo que muchos consideran el robo más descarado jamás visto en un ring. Y espera, porque la venganza que vendría después fue tan brutal que dejó al mundo del boxeo completamente paralizado. La historia comienza en las sombras de las negociaciones, mucho antes de que los guantes se tocaran en el centro del ring. Era principios de 1983 y el legendario Alexis Argüello había dejado vacante el título mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. 2 hombres emergían como los contendientes naturales para llenar ese vacío. Edwin Chapo Rosario, el joven fenómeno puertorriqueño de apenas 20 años, con un récord perfecto de 17 victorias y 0 derrotas, 17 de ellas por nocaut, y José Luis el Zurdo Ramírez, el veterano guerrero mexicano de Huatabampo, Sonora, con 87 peleas en su haber y solo 4 derrotas en su extenso currículum. Sobre el papel, parecía una pelea justa entre juventud explosiva y experiencia templada. Pero detrás de las cámaras, Jimmy Jacobs, el astuto manejador de Rosario, estaba orquestando algo que muchos llamarían un atraco desde antes del primer golpe. Las condiciones del contrato eran tan desiguales que hasta el día de hoy generan incredulidad. Edwin Rosario recibiría $175,000 por pelear. José Luis Ramírez, el hombre con 87 peleas profesionales, el guerrero que había enfrentado a lo mejor del mundo, recibiría apenas $45,000, casi 4 veces menos que su oponente. Pero la desventaja no terminaba ahí. La pelea se celebraría en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico, a solo 20 millas del pueblo natal de Rosario en Toa Baja. Sería como pedirle a un gladiador que peleara en el Coliseo romano con la multitud gritando por su muerte. Ramón Félix, el entrenador y manejador de Ramírez, había cometido un error estratégico catastrófico al aceptar estas condiciones, pero el orgullo mexicano y la confianza en las habilidades de su peleador los cegaron ante la realidad de lo que estaban aceptando. No solo una pelea de boxeo, sino un juicio con el veredicto ya escrito. Y como si el destino quisiera añadir más drama a esta historia, José Luis Ramírez casi no llega a tiempo para la pelea. Sus problemas con la visa estadounidense lo retrasaron una semana completa. Mientras Rosario entrenaba en su territorio, rodeado de su gente, afinando cada detalle de su preparación, Ramírez estaba atrapado en trámites burocráticos en México. Cuando finalmente llegó a San Juan, solo faltaban 5 días para la pelea, 5 días para aclimatarse, para reconocer el venue, para ajustar su cuerpo al cambio de altitud y humedad. Cualquier otro boxeador hubiera pedido posponer la pelea, pero Ramírez no. El orgullo mexicano no conoce excusas. Llegó en forma, llegó preparado y llegó listo para arrebatarle ese título a un niño que muchos consideraban no había enfrentado verdadera oposición. Pero Edwin Rosario tampoco llegaba sin sus propias nubes de controversia. El joven campeón había estado fuera del ring durante 10 meses completos debido a una misteriosa lesión en su muñeca derecha. Oficialmente, se trataba de una fractura ósea menor que requirió cirugía. Sin embargo, los rumores en San Juan contaban otra historia. Periodistas locales comenzaron a cuestionar públicamente si la lesión era tan menor. ¿Por qué 10 meses de inactividad? ¿Por qué una cirugía que su propio entrenador, Manny Siaka, consideraba innecesaria? Algunos susurraban que la mano de Rosario estaba quebrada, una lesión que podía terminar con la carrera de cualquier boxeador. Otros especulaban que el equipo de Rosario estaba retrasando la pelea intencionalmente, esperando el momento perfecto, las condiciones perfectas, para asegurar la victoria.
El doctor David T. Dubail-Wichiu del Centro Médico de la Universidad de Nueva York defendía la cirugía como absolutamente esencial, pero las dudas persistían como fantasmas en los gimnasios de San Juan. La mañana del 1 de mayo de 1983 amaneció calurosa en Puerto Rico. Edwin Rosario, siguiendo una tradición que su abuela le había enseñado, bebió sopa de paloma casera de un termo. En Puerto Rico, la sopa de paloma se considera un plato que da fuerza y coraje. Pero esa mañana la ironía era deliciosa y cruel, porque según los medios estadounidenses, la verdadera paloma no era el ave en la sopa, sino José Luis Ramírez. Sports Illustrated y otros medios especializados habían etiquetado al mexicano como La Paloma, un boxeador fácil, un oponente que Rosario devoraría sin problemas. Lo que no sabían, lo que estaban a punto de descubrir de la manera más dolorosa, es que esta paloma tenía garras de acero y un corazón que se negaba a rendirse. Cuando las luces del Coliseo Roberto Clemente se encendieron esa noche, el rugido de la multitud puertorriqueña era ensordecedor. Más de 10,000 personas empacaban cada rincón del recinto, y el 99% de ellas estaban allí por una sola razón: ver a su Chapo coronarse campeón mundial. Las banderas de Puerto Rico ondeaban como olas rojas, blancas y azules. Los cánticos de Chapo, Chapo, Chapo retumbaban contra las paredes de concreto con una intensidad que hacía vibrar el piso. José Luis Ramírez caminó hacia el ring a través de ese mar de hostilidad, con la mirada fija al frente, impasible, como un soldado marchando hacia territorio enemigo. No había banderas mexicanas en las gradas, no había cánticos de apoyo, solo él, su equipo, y la certeza de que tendría que noquear a Rosario para ganar esta pelea, porque una decisión en tarjetas era imposible en este lugar, en esta noche, bajo estas circunstancias. Sonó la campana del primer round y Edwin Rosario salió de su esquina como un huracán categoría 5. Sus manos eran relámpagos. 2 derechazos perfectos al temple de Ramírez lo hicieron retroceder. Un jab al ojo izquierdo del mexicano lo hizo parpadear. La multitud explotó. Rosario se movía con una gracia que parecía imposible para un peso ligero. Sus pies danzaban sobre la lona como si estuviera flotando. Combinaciones de 3 y 4 golpes salían de sus guantes con una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir. Ramírez retrocedía, cubriéndose, estudiando, esperando. Para cualquier observador casual, el primer round fue una clínica de boxeo de Rosario. Pero entonces, sucedió algo extraño, algo que pronunciaría la controversia que vendría después. El juez Lou Filippo marcó el primer round para José Luis Ramírez. La multitud no lo sabía en ese momento, pero las tarjetas ya estaban mostrando señales de que esta noche sería cualquier cosa menos clara. El segundo round comenzó y Rosario olió sangre. 3 derechazos consecutivos sacudieron la cabeza de Ramírez. El mexicano retrocedió hacia las cuerdas y Rosario se lanzó al ataque, buscando el nocaut temprano que silenciaría a todos los críticos. Sus guantes volaban hacia la cabeza y el cuerpo de Ramírez en oleadas implacables. La multitud estaba de pie, gritando, anticipando la coronación de su héroe. Pero entonces, en medio de esa tormenta de golpes, José Luis Ramírez plantó sus pies y lanzó un uppercut de derecha que viajó apenas 6 pulgadas, pero conectó perfectamente en la barbilla de Rosario. El sonido del impacto cortó a través del ruido de la multitud como un disparo. Edwin Rosario se tambaleó hacia atrás. Sus piernas temblaron por primera vez en su carrera profesional. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. La paloma acababa de mostrar sus garras. El Coliseo quedó en silencio por una fracción de segundo, un silencio cargado de shock y miedo. Entonces Rosario se recompuso, asintió con respeto, y ambos hombres volvieron al centro del ring. La guerra había comenzado oficialmente. Los rounds 3, 4 y 5 fueron una exhibición del talento de Edwin Rosario. Su velocidad era sobrenatural. Entraba y salía del rango de Ramírez con combinaciones perfectas y se escapaba antes de que el mexicano pudiera responder. Su jab mantenía a Ramírez a distancia, controlando el espacio del ring como un maestro del ajedrez controlando el tablero. Pero algo estaba cambiando. En la esquina de Rosario, Manny Siaka notaba que su peleador estaba sacudiendo sus manos entre rounds. Las vendas que había envuelto tan cuidadosamente alrededor de la muñeca derecha de Rosario
se estaban manchando de sudor. Durante el tercer y cuarto round, Rosario había estado golpeando la cabeza y cara huesuda de Ramírez, y ahora sus nudillos en ambas manos estaban gritando de dolor. La lesión que lo había mantenido fuera del ring 10 meses estaba recordándole su presencia en el peor momento posible. Para el sexto round, algo fundamental había cambiado en la dinámica de la pelea. José Luis Ramírez dejó de retroceder. Ya no era el boxeador estudiando a su oponente. Ahora era el cazador persiguiendo a su presa. Comenzó a avanzar con pasos deliberados, cortando el ring, forzando a Rosario hacia las esquinas. Y aquí es donde la pelea se volvió fascinante desde el punto de vista técnico. Edwin Rosario era conocido en el circuito por ser un peleador que adoraba trabajar desde las cuerdas, que disfrutaba pelear saliendo de las esquinas. Pero esta noche, algo era diferente. Cada vez que Ramírez lo acorralaba, cada vez que Rosario intentaba pelear su camino hacia la libertad, los puños del mexicano llegaban primero. Ganchos al cuerpo que sacaban el aire de los pulmones de Rosario. Uppercuts que encontraban su barbilla antes de que pudiera reaccionar. Por primera vez en su joven carrera, Edwin Rosario estaba siendo superado en las áreas donde se sentía más cómodo. Desde el ringside, Jimmy Jacobs observaba con creciente preocupación. Su joven estrella estaba en problemas. Entre el sexto y séptimo round, Manny Siaka prácticamente gritaba instrucciones en la esquina. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sal de las esquinas más rápido! Pero las palabras son fáciles de decir y difíciles de ejecutar cuando tienes a un guerrero mexicano con 87 peleas de experiencia persiguiéndote implacablemente. El séptimo y octavo round fueron brutales. Ramírez estaba ganando territorio, ganando confianza, ganando la pelea. Sus golpes empezaron a dejar marcas visibles. El ojo izquierdo de Edwin Rosario comenzó a hincharse. Era la primera vez en su carrera de 4 años que alguien lo marcaba físicamente. La invencibilidad del Chapo estaba siendo desmantelada frente a 10,000 puertorriqueños que observaban con horror creciente. El noveno round fue crítico. Rosario, demostrando el corazón de campeón que todos decían que tenía, se recompuso. Volvió a usar su jab, a moverse lateralmente, a evitar ser acorralado. Ganó el round en las 3 tarjetas de los jueces. Los cánticos de «Chapo, Chapo» volvieron con fuerza renovada, pero fue una victoria pírrica, porque en el 10º round, José Luis Ramírez dominó completamente la acción. Acorraló a Rosario contra las cuerdas y desató una combinación de golpes que hizo que el árbitro Arthur Mercante se acercara, considerando seriamente detener la pelea. Jimmy Jacobs no podía permanecer sentado. Se levantó de su asiento en el ringside y gritó hacia la esquina: «Manny, tiene que ir hacia adelante». Manny Siaka ya lo sabía. El problema era que Edwin Rosario estaba peleando con 2 manos lastimadas, un ojo casi cerrado y una lengua severamente mordida que llenaba su boca de sangre cada vez que cerraba la mandíbula. Entonces llegó el round once. Este sería el round que definiría la controversia de toda la pelea. El round que aún hoy, décadas después, genera debates acalorados en foros de boxeo y bares deportivos. Edwin Rosario salió a ese round sabiendo que necesitaba ganarlo. José Luis Ramírez salió sabiendo exactamente lo mismo. Durante 3 minutos, ambos hombres se dieron todo. Rosario intentaba usar su velocidad para acumular puntos con golpes rápidos. Ramírez buscaba los golpes grandes, los que sacuden el cerebro y doblan las piernas. Cuando sonó la campana, los 3 jueces marcaron el round para Edwin Rosario. Pero aquí está el escándalo. Docenas de periodistas experimentados sentados en el ringside vieron ese round completamente diferente. La mayoría de ellos lo marcó para Ramírez. Algunos incluso lo consideraron el round más dominante del mexicano en toda la pelea. ¿Cómo es posible que 3 jueces profesionales vieran algo tan diferente de lo que vio la prensa especializada? La pregunta quedó flotando en el aire contaminado del Coliseo como humo tóxico. El round 12 llegó y José Luis Ramírez sabía que necesitaba un knockout. No había otra opción. Las matemáticas eran simples. Si dejaba la decisión en manos de los jueces en San Juan, Puerto Rico, en la casa de Edwin Rosario, había perdido. Salió con todo lo que le quedaba. Durante 3 minutos finales, persiguió a Rosario por todo el ring, lanzando bombas con ambas manos. Rosario, corriendo ahora más en supervivencia que en ataque,
Usaba su velocidad de pies para escapar, lanzando jabs ocasionales para mantener la distancia. Los 3 jueces dieron el round 12 unánimemente a Ramírez, pero era demasiado tarde. Según las tarjetas oficiales, Ramírez solo había ganado 4 rounds antes del 12. Edwin Rosario era declarado ganador por decisión unánime, 115-113 en las 3 tarjetas. Nuevo campeón mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. La celebración en el Coliseo Roberto Clemente fue apocalíptica. Fuegos artificiales, banderas ondeando, lágrimas de alegría. Edwin Rosario era cargado en hombros mientras la multitud cantaba el himno de Puerto Rico. Pero en la esquina contraria, José Luis Ramírez se quitaba los guantes lentamente, su rostro una máscara de calma que escondía la furia que hervía dentro. Ramón Félix, su entrenador, miraba las tarjetas de puntuación con incredulidad. Respiraba normalmente. Su cara tenía algunas marcas, pero nada serio. Se veía como un hombre que acababa de hacer un sparring moderado, no como alguien que había peleado 12 rounds por un campeonato mundial. Mientras tanto, en la esquina victoriosa, Edwin Rosario apenas podía sostener la cabeza erguida. Las siguientes horas revelaron la verdadera historia de la pelea. Edwin Rosario llegó al Palace Hotel caminando como un anciano. Necesitaba lentes oscuros porque su ojo izquierdo estaba tan hinchado que apenas podía abrirlo. Cuando los reporteros lo rodearon para la conferencia de prensa, descubrieron que solo podía hablar en susurros. Se había mordido la lengua tan severamente durante la pelea que estaba cortada en múltiples lugares. Cada palabra era un ejercicio de dolor. Sus manos estaban envueltas en hielo. Los nudillos de ambos puños estaban hinchados al doble de su tamaño normal. El doctor del equipo confirmó que había lastimado ambas manos durante el tercer y cuarto round, golpeando la cabeza dura como roca de Ramírez. No pude pelear la pelea que quería, admitió Rosario a través de su lengua destrozada. Tuve que recurrir a mi boxeo. Era una admisión extraña para un ganador. Básicamente estaba diciendo que había sobrevivido más que ganado. En el otro extremo del hotel, José Luis Ramírez daba su propia conferencia de prensa. Estaba sentado cómodamente. Su rostro mostraba algunas marcas, pero nada comparable a Rosario. Hablaba con claridad, sin dolor aparente. Y entonces dijo las palabras que detonarían meses de controversia. Sentí que si hubiera sido fuera de Puerto Rico, habría sido una decisión mucho más cerrada. No dijo explícitamente que le habían robado. No necesitaba hacerlo. El mensaje era cristalino. Y cuando la prensa le preguntó sobre su condición física, Ramón Félix intervino con una sonrisa amarga. Miren a los 2 peleadores. Díganme ustedes quién ganó la pelea. Los días siguientes explotaron en controversia. Sports Illustrated publicó su artículo titulado "Esta paloma era un ave dura", admitiendo efectivamente que habían subestimado completamente a Ramírez. El artículo señalaba explícitamente que muchos periodistas en el ringside no estuvieron de acuerdo con la decisión de los jueces. Otros medios fueron más directos. Periódicos en México declararon abiertamente que Ramírez había sido robado. Incluso en Estados Unidos, analistas de boxeo cuestionaban cómo era posible que una pelea tan cerrada terminara con 3 tarjetas idénticas de 115-113. Estadísticamente, era extraño que 3 jueces diferentes vieran la pelea exactamente de la misma manera, especialmente cuando tantos expertos en ringside la vieron diferente. Jimmy Jacobs, en su defensa, argumentaba que Arthur Mercante, el árbitro, había marcado la pelea 7 rounds a 5 para Rosario, esencialmente la misma puntuación que los jueces. Pero eso solo profundizaba la controversia. 4 oficiales dentro del ring viendo la pelea de una manera, docenas de periodistas experimentados viéndola de otra. ¿Quién tenía razón? La respuesta dependía de a quién le preguntaras, y más importante, de qué lado de la rivalidad México-Puerto Rico estabas. Lo que nadie podía negar era esto. Edwin Rosario había ganado los primeros 5 rounds claramente. José Luis Ramírez había dominado del 6º al 10º. El round 11 era discutible, y todos estaban de acuerdo en que Ramírez ganó el 12. Las matemáticas daban una pelea increíblemente cerrada, pero había otro dato imposible de ignorar. El campeón recién coronado estaba destrozado físicamente, mientras el perdedor estaba básicamente intacto. En el brutal mundo del boxeo, eso significaba algo. Los meses siguientes fueron difíciles para ambos boxeadores por diferentes razones. Edwin Rosario tuvo que cancelar su primera defensa del título, programada para julio, y moverla a agosto. Su ojo necesitaba tiempo para sanar completamente. Sus manos necesitaban descanso.
y aunque nadie lo decía en voz alta, su confianza necesitaba reconstrucción. Había ganado su primer título mundial, pero casi lo pierde en el proceso. Las preguntas sobre sus manos frágiles, sobre su capacidad para soportar peleas duras, sobre si podía vencer a boxeadores de élite cuando las cosas se ponían feas, todas esas preguntas permanecían sin respuesta convincente. José Luis Ramírez, mientras tanto, regresó a México como un héroe conquistador a pesar de la derrota oficial. Su gente sabía lo que había pasado, habían visto la pelea, sabían que su guerrero había ido a territorio enemigo, había peleado en desventaja, había dominado la segunda mitad de la pelea y aún así había sido despojado de la victoria por una decisión que olía a manipulación. Pero Ramírez no se hundió en la amargura. No se quejó públicamente más allá de ese comentario inicial. En lugar de eso hizo algo mucho más peligroso. Comenzó a entrenar para una revancha, y en su gimnasio en Guatabampo, mientras golpeaba el saco pesado bajo el sol abrasador de Sonora, repetía una promesa para sí mismo. La próxima vez no habría controversia, no habría decisión de los jueces, no habría duda. La próxima vez, Edwin Rosario no saldría del ring por su propio pie. 18 meses después, el 3 de noviembre de 1984, José Luis Ramírez obtuvo su revancha, y en el estadio Hiram B. Thorne de San Juan, nuevamente en casa de Rosario, nuevamente rodeado de miles de fanáticos puertorriqueños gritando contra él, José Luis Ramírez cumplió su promesa. En uno de los 4 rounds más brutales en la historia del boxeo, Ramírez fue derribado temprano, pero se levantó y destruyó completamente a Edwin Rosario, forzando al referee a detener la pelea en el 4º round. Fue nombrada la pelea del año de 1984 y está considerada entre las guerras cortas más épicas jamás vistas en un ring. Rosario nunca fue el mismo después de esa noche. Su confianza, su aura de invencibilidad, todo fue despedazado por los puños de un hombre que había esperado pacientemente su turno de demostrar lo que el mundo ya sabía, que el 1 de mayo de 1983, la paloma había cazado al halcón, pero los jueces simplemente se negaron a admitirlo. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.